Vamos a hablar de un tema muy interesante, yo creo que nos preocupa a todos, a profesionales del mundo de la comunicación, tanto periodistas como equipo de consultoras y también, por supuesto, a los DIRCOM, ¿no? La verdad es que la realidad aumentada, la inteligencia artificial ha venido un poco, ¿no?, a poner patas arriba todo. Es verdad que existe desde hace bastante tiempo, aplicada a muchos ámbitos, ¿no?, pero parece que con ChatGPT se produjo esa democratización. Yo creo que todos hemos jugado con ChatGPT, hemos hecho fotos con Lensa, con Mayuni, porque es bastante interesante, ¿no?, ver los resultados. Y la verdad es que nosotros, desde Marco, que somos los editores de la revista Ejecutivos, desde hace 5 años, pertenece a nuestro grupo de comunicación, de manera independiente, por supuesto. La verdad es que quisimos plantearle a Germán el reto, ¿no?, de, bueno, se habla, ¿no?, de qué va a pasar con la profesión, qué va a pasar con los profesionales, ¿no?, de la comunicación. ¿Por qué no probáis hacer el número de agosto, que sabéis que es el número siempre pues más ligero? ¿Por qué no probáis hacerlo con inteligencia artificial y ver qué pasa, si realmente es esa solución, esa panacea? Bueno, pues cuán importante es la intervención del periodista, no solo en la edición, sino en el fact-checking, ¿no? Esto último es bastante relevante, hablaremos sobre todo de ello con Emilio, ahora os presento a nuestros ponentes. En Estados Unidos hay medios como Bad Fast que se dedican solamente al fact-checking, porque si ya vivimos en un entorno hipercomplejo, ¿no?, donde es difícil saber cuál es la realidad, qué es lo que está pasando, pues imaginaros ahora con la inteligencia artificial, donde si habéis visto el número de ejecutivos, es fácil resucitar a Henry Ford o entrevistar a Mark Zuckerberg, que está en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues todos los que han visto el número o han consumido el número saben que, y además lo hemos puesto de manera explícita, ¿no?, que son entrevistas ficticias que ha hecho la inteligencia artificial, y bueno, lo que queríamos es presentaros el resultado. Voy a hacer una presentación de mis compañeros que nos acompañarán durante esta hora. Empiezo de izquierda a derecha hasta el final. Tengo aquí primero a Dolores González, me voy a poner las gafas que no veo. Es directora general de la Asociación de Consultoras de Comunicación, cuenta con más de 25 años de experiencia en diversos sectores como el digital, las telecomunicaciones y el gran consumo. Ha trabajado en compañías multinacionales, instituciones públicas y organizaciones profesionales, ocupando cargos en áreas como asuntos públicos, regulación y lobby. También ha sido diputada, presidenta de comisión y portavoz en comisiones de la Asamblea de Madrid, enfocándose en temas de transparencia y cumplimiento normativo. Su experiencia, tanto en el ámbito público como privado, le permite tener una visión integral de la importancia de la comunicación, los asuntos públicos y la defensa de los intereses corporativos. Muchísimas gracias, Dolores, por estar aquí. Por invitarme. Emilio Domènech, periodista de Neutral. Tu descripción la has sacado de tu perfil, así que es un poco más lúdica. Es adicto a la cultura más. pop. Ahí lo dejo. Vivo para aprender y me desvío por enseñar e informar. Eres periodista por la Universidad Complutense, has cursado un máster en la Universidad de Boston apostando por la producción de vídeo. Empezaste con tu propio canal en YouTube el mismo año, ¿no?, que cursaste el máster en la Universidad de Boston para hablar de las elecciones presidenciales que acabaría ganando Trump. Al terminar el máster, fichaste por Vanity Fair, España, para escribir a diario sobre cultura y celebrities como las Kardashian, ¿no? Creo que eso te dio, ¿no? He tenido una carrera muy variopinta. Muy bien. Y también los idilios románticos en Hollywood. Correcto. Muy interesante. Y bueno, aparcaste la política solo para proyectos personales y en paralelo, especialmente en YouTube y en Twitter, empezaste con Nanísimo, ¿no? ¿Qué más? En septiembre de 2019 recogiste la llamada de Ana Pastor para cubrir para Neutral la actualidad estadounidense de lo que acabaría siendo el fin de la primera era Trump. Lo ponemos entre comillas porque es verdad que no sabemos si volverán o no. Como corresponsal en Nueva York, y en 2020, tras las protestas de la muerte de George Floyd y las elecciones presidenciales, empezaste a trabajar también en La Sexta y a colaborar al Rojo Vivo bajo la dirección de Antonio Ferreras, ¿no? Correcto, sí. Vale, no me he dejado nada. Bueno, por orden alfabético me tocaría Germán, pero como estamos en nuestra casa, voy a seguir
con nuestra abogada, con Paula Ortiz, experta en Derecho y Consultoría Digital, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense, máster en Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Publicidad y Comunicación Digital por la IAB, máster en Business Administration por The Power Business School. Y empezaste tu trayectoria profesional en la Agencia Española de Protección de Datos como asistente y asesora legal en el área de relaciones internacionales. Y también has trabajado durante muchos años como directora jurídica y de relaciones institucionales en la IAB. Ahora mismo eres profesional independiente y bueno, pues la verdad es que es un lujo tenerte aquí. Esta mujer sabe mucho de regulación y de la no regulación. Y sigo con mi compañero Germán. Germán es periodista, siempre ha sido periodista, ¿no? Sí. Trabajó en el diario Ya, no sé si lo recordáis. Algunos somos jovencitos. Entró de becario en el diario Ya y ahí desarrolló gran parte de su carrera profesional, luego ha estado en otros muchos medios, algunos deportivos, sí. Y desde hace 19 años en ejecutivos. Ahora como su director general. Como director. Como general, director, pues director. Bueno, Ejecutivos, quiero introducir un poco la revista, seguro que todos la conocéis, es una revista decana, 33 años de historia, ha sido un referente dentro del mundo económico y empresarial, tiene una larga trayectoria, ha sabido reconvertirse, ¿no?, a los nuevos tiempos, ha apostado ahora mismo mucho por el audio, por el vídeo, ¿no? Y sí. Bueno, pues la verdad es que para nosotros, Marco, es un orgullo contar con una revista de esta larga trayectoria que realmente ha ido evolucionando tanto que ha acabado haciendo un número con inteligencia artificial. Y me gustaría que brevemente Germán nos contara la experiencia, qué es lo que habéis vivido y bueno, las razones que algunas las he apuntado yo, pero que nos motivaron a lanzarnos a hacer este proyecto. Muchas gracias, Ludi. Buenos días y muchas gracias por estar aquí presentes en este debate o mesa redonda que hemos organizado. El número que hemos realizado con la ayuda de la inteligencia artificial, sin duda, es una excusa para reunirnos y poder hablar sobre los retos, las claves de la inteligencia artificial aplicada a los medios de comunicación. El desarrollo del número de ejecutivos, la verdad es que cuando nos lo plantearon Didier, allá por el mes a finales de junio, primeros de julio, nos asaltaron muchas dudas, porque en esta bendita profesión siempre tendemos a tirar todo por medio. Entonces, se valoró un poco los pros y las contras a la hora de lanzarnos a la ejecución de este proyecto. Como medio, con más de 33 años, como ha dicho Ludi, que tenemos una responsabilidad que siempre la hemos mantenido a lo largo de estos años y queríamos hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, el fact-checking que decía Ludi antes ha sido tremendo en este número. Álvaro Ruiz de Velasco, que es redactor de la revista Ejecutivos, se ha pegado literalmente con la maquinita, porque ha sido constante, una labor ardua, con muchas horas, demasiadas horas. Yo le decía muchas veces, digo, mira, para allá, porque con el número que hemos hecho, que son 56 páginas, que es la mitad de lo que solemos hacer, podríamos haber hecho 3 números de Ejecutivos. O sea, darle un poco de... Pero la verdad es que tenía que hacer un seguimiento constante y ir redirigiéndolo todo para que saliese un producto como la verdad es que creo que ha quedado bastante chulo y bastante bien por lo que nos han dicho. Las conclusiones que podemos sacar del número pues son varias y diversas. La IA es una herramienta y que como tal necesita siempre la supervisión del profesional para llegar a un producto final como el que tenéis allí. No es sino la mezcla entre las respuestas generadas por la IA y la labor relacional del fact-checking. Tenemos que dejar muy claro que son entrevistas simuladas. Evidentemente no se corresponde con las entrevistas que hacemos normalmente. Son personajes, como habéis visto, como decía Ludi, Henry Ford, que a meterle los datos que le metía a Álvaro, me hacía preguntas de sostenibilidad y decía, ¿qué es esto? ¿Qué me están preguntando estos? Entonces teníamos que redirigirla, hacer cambiar la pregunta, o sea, una labor muy complicada. Y ha sido muchas horas al frente de ChatGPT. El producto final, o poco, se parecería a lo que es el producto al principio que nos enseñó la maquinita. Hemos tenido que hacer muchísimo redacción a la hora de plasmar el texto una idea. Las expresiones que la IA nos planteaba estaban robotizadas por todos los lados, con lo que no nos servía, no teníamos la suficiente información para poder pasar a imprimirla a la revista, con lo que al final tuvimos que emplearle pues, muchísimas horas, demasiadas horas, y ahora mismo yo soy de la opinión, que luego lo debatiremos,
que la labor del periodista ahora mismo es indispensable e insustituible, o sea, seguro. Me vais a permitir que cuente una pequeña anécdota, que el otro día estuve con un colega, con un amigo periodista, y espero que lo siga siendo, y nos reunimos, nos tomamos un café después de vacaciones, me dice, ¿qué tal, Germán, cómo lo lleváis? Y dije, bien, con mucho trabajo, tenemos ahora los premios en la semana que viene, el día 23 de noviembre, pues el documental que hemos hecho sobre sostenibilidad, que estáis, aprovecho para invitaros y que estéis presentes en el mismo, y los premios, por supuesto. Digo, y además, joder, nos hemos embarcado en una aventura que hemos hecho un número sobre inteligencia artificial. Es como si lo hubiera, como si lo hubiese insultado o como si hubiese insultado a alguien de su familia. Me dijo que cómo se nos ocurría hacer esto, que si estábamos tirando piedras contra nuestra profesión, que vaya ejemplo que estábamos dando. Entonces, a mí me sorprendió, digo, mira, no te equivoques. Creo que estamos en una época de desarrollo tecnológico constante. Y digo, y parece mentira que tú, que has trabajado y sigues trabajando en un medio de comunicación con mucha tirada, es un medio escrito, no voy a decir ni el nombre ni el medio, pero os digo que te acordarás, vosotros no os acordaréis, seguro que sois muy jóvenes, pero yo me acuerdo cuando íbamos a la redacción del Ya, yo tenía que ir al archivo y preguntarle al hombre que estaba allí, decirle, oye, fulanito, ¿me das por favor documentación que voy a hacer un reportaje, voy a hacer una entrevista sobre este personaje? Sí, a las 4 o 5 horas te llamaba y dice, ya puedes venir, y te daba un mamotreto así, de información para elaborar ese reportaje. Y una vez que lo hacías, se lo tenías que pasar a un corrector, unos señores ya muy mayores, porque habían pasado por distintas redacciones de Ya, y se ponía con las gafas hasta aquí, puestas en la nariz, y te lo corregía. Digo, y todo eso lo has vivido tú. O sea, con lo que... Y ahora lo estás haciendo tú lo mismo con Internet o con los correctores que tienes en Internet. Y ya se quedó un poco más tranquilo en ese aspecto. Digo, y también te digo una cosa, le conté más o menos, digo, ahora mismo la labor del periodista es totalmente indispensable. Y luego también, hace un par de semanas, estuvimos también haciendo una entrevista con una consejera delegada y su DIRCON nos dio la enhorabuena, le contamos el proyecto que estábamos haciendo y también nos dijo, lo primero que nos respetó fue, ¿os habéis asesorado legalmente? Porque esto tiene su tema. Digo, sí, hombre, sí, hemos hablado con un abogado y si veis en la revista, si lo ojeáis, hay siempre una leyenda antes del inicio de cada entrevista donde decimos que es ficticia, que todo es irreal, pero evidentemente es otra de las preocupaciones que hay y que existe. Con lo que ahora mismo hay muchas preocupaciones, pero hay dos fundamentales. El trabajo del periodista, qué va a pasar con él, y la ética y moralidad en los medios de comunicación. Gracias, Germán. Bueno, vamos a empezar el debate. Voy a lanzar preguntas a nuestros invitados, pero intentaré hacer a cada uno alguna pregunta, pero sentiros libres por si queréis intervenir en las de los demás. Quiero empezar con... Sí. El micro. Ay, perdón, se me había olvidado que tengo un micro. Voy a empezar con una para todos común. Dolores, ¿crees que vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial o por aquellos que sepan utilizar la inteligencia artificial? Bueno, yo por naturaleza soy bastante optimista y bastante pro hacia todo lo que es innovación y tecnología, me gusta mucho y sobre todo veo las ventajas, ¿no? Yo me sitúo más en la segunda parte, ¿no? O sea, yo creo que igual que, si recordáis, cuando empezó el mundo de Internet y sobre todo el comercio electrónico empezó a crecer, se generó la figura de, bueno, toda la inteligencia alrededor del SEO, que no existía y era una cosa nueva. Yo creo que estamos asistiendo también a lo mismo. O sea, no digo que en el corto plazo no vaya a haber un poco de sufrimiento. ¿Por qué? Porque todavía hay muchos periodistas que se sacaron una carrera para hacer unas cosas y ahora hacen otras, que no tiene que ver realmente con la creación, sino con la mecanización, y eso es lo que va a ser sustituido en el corto plazo. Y evidentemente en un país donde salen todos los años 2.000 licenciados en periodismo, pues esto puede ser complicado en el corto. Pero si vemos en el medio y largo plazo, se van a generar profesiones nuevas. Y lo que estamos viendo con todos los ingenieros de prompts es algo bastante parecido, es la evolución del SEO. Con lo cual también va a haber oportunidades y creo que ese es el tipo de tareas, digamos, que van a ser de futuro y que van a incrementar las posibilidades también, ¿no? Entonces, sí, yo creo que van a liderarlo los que sepan utilizarlo. A nivel de consultoras de comunicación. Sí, pues un poco lo mismo. Yo creo que es muy importante centrarse en el valor, y el valor es la creatividad
y es la capacidad de utilizar todos los soportes y todas las tecnologías disponibles para hacer una comunicación desde un punto de vista estratégico. Entonces, si tenemos una tecnología que viene que te quita esa tarea pesada de mecanizar y de labores rutinarias y te puedes enfocar en lo que de verdad como consultora de comunicación aportas de valor, que tiene que ver con la creatividad y con los planes estratégicos de comunicación, pues yo creo que todavía a más y a más se va a revalorizar. Gracias. Emilio. A ver, yo soy bastante más pesimista, eso sí que es verdad. Voy a hacer una analogía un poco random, pero no sé si recordáis la película de Charlie y la fábrica de chocolate de Tim Burton. En esa película, creo que era el padre del protagonista o el abuelo, perdía el trabajo trabajando en la fábrica de chocolate, ¿no? Entonces, era como un poco dramático porque de repente pues todos los que trabajaban, era un poco como la analogía con las fábricas de coches en Detroit, ¿no? De esta historia de que también se quedan sin trabajo. Entonces, lo que pasaba al final, que era un optimismo que para mí era bastante turbio, era que, bueno, no pasa nada porque Willy Wonka le va a devolver el trabajo al padre o al abuelo del protagonista, y entonces era como que él estaba reparando las máquinas automatizadas de la fábrica de Willy Wonka. Es como, vale, pero hemos pasado de tener como cientos de trabajadores en esta fábrica a tener solo uno que está reparando cuando esta máquina se equivoque o falle. Entonces yo creo que vamos a una dirección un poco parecida en el periodismo o en la comunicación en general, que vamos a automatizar muchísimos procesos de trabajo, por tanto se van a perder un montón de empleos. Yo, por ejemplo, decías 2.000 licenciados de periodismo. Yo me recuerdo en mi año que terminábamos bueno, yo era el primer año de grado y licenciatura, solo de la Complutense éramos 1.500 los que salíamos ese año. O sea que debe ser igual algo menos ahora, pero era una absoluta barbaridad. Es verdad que en el corto muchos empleos yo creo que se van a ir al viento, ¿no? Y a mí un ejemplo que me gusta mucho ver es la cobertura deportiva. Ahora mismo en la cobertura deportiva ya hay medios de comunicación en Estados Unidos que están adaptándose con la inteligencia artificial para que se automaticen los procesos de las crónicas. Entonces de repente hay un partido de béisbol y solo con la información que se saca del béisbol, ¿no? De los strikes que hay, de los golpes que pegan, de las carreras que hacen, te hace una crónica automatizada, que es bastante como random, o sea, es como insulsa, no es como la crónica que te podría hacer un periodista, pero pensemos un poco más a posteriori. En 2 años ha cambiado muchísimo todo el panorama de la inteligencia artificial y hemos visto la cantidad de imágenes increíbles que se pueden hacer, los textos tan bestias, los chatbots, la capacidad conversacional que tienen. Entonces yo lo veo a 5 años vista y digo, tío, va a haber una empresa que va a coger toda la información de un partido de fútbol, te va a hacer un análisis en vídeo de cómo juegan los jugadores, de cómo se mueven las líneas, y esa información la van a comprar una serie de empresas que simplemente con sus sistemas de automatización de inteligencia artificial te van a hacer crónicas al momento. Entonces, me parece que vamos por esa senda en muchos campos distintos. Eso no significa que no haya oportunidades, porque va a haber oportunidades para el periodismo de investigación, para el periodismo más humano, para que salir a la calle, si la gente no se queda en casa con las gafas de realidad virtual. Pero yo veo que hay oportunidades, por supuesto, para el periodismo, pero me da mucho miedo que se van a perder un montón de empleos por el camino. En ese sentido, la verdad es que el otro día comentaba con Germán que quizás es una gran amenaza para todas estas páginas que copian y pegan y no aportan mucho valor, pero que existen. Para ellas sí que esto va a ser un dolor, ¿no? Porque ya va a haber contenido que no es necesariamente consumible en nuestros medios que no aportan valor, pero ese periodismo de calle que hay que ir a recoger la noticia, a esa rueda de prensa, el periodismo de opinión, las firmas, la gente consume televisión pues también porque les gustan ciertos presentadores, ¿no? Claro. Se investiga la vida de esos presentadores. O sea, quiero decir, el personalismo en torno a la comunicación sigue siendo muy relevante. Yeah. ¿No? Yo es que también veo ahí... Yo estoy un poco con Ludi en ese aspecto. De verdad que todo eso que has dicho no se va a perder, pero también estoy contigo. O sea, puestos que al principio parece que son muy automatizados, todos esos se van a acabar perdiendo. O sea, pero pensemos también en las nuevas generaciones, ¿no? O sea, quiero decir, la generación Z que está consumiendo mucho TikTok y en Twitch, canales en directo. No sé si habéis visto que a veces hay gente que retransmite en Twitch con avatares. Entonces son simplemente dibujos animados. En el momento en el que haya una inteligencia artificial capaz de crear un dibujo animado anime, ¿sabes? Rollo Estudio Ghibli, ¿sabes? Como las películas de esas, o personajes de Pixar, que te hagan las noticias de esa manera, ¿no pensamos realmente que las nuevas generaciones van a querer consumir el contenido así y no un presentador, yo qué sé, pues del millennial o boomer que simplemente sea diferente y que lo vean como muy distanciado de lo que ellos han consumido desde pequeños? Puede ser. Claro, a mí me genera siempre dudas es cómo avanza la tecnología de rápido y qué es lo que consumen los más jóvenes. Y yo cuando veo, o sea, en TikTok, yo estoy 2 meses sin ver TikTok
y ya me he hecho boomer. Exacto. O sea, es acojonante la velocidad que va todo. Cuidado con los boomers, ¿eh? Está rodeado. Está rodeado. Bueno, en realidad es un concepto, no digo de generación, ¿eh? Es un Sí, boomer para mí es un concepto Sí, no sí, algo cada vez más despectivo. amplio, cada vez más amplio. más Sí, sí, sí. Más Yo amplio. soy boomer ya y tengo 33 años. Paula. Bueno, la verdad es que yo creo que la inteligencia artificial en este momento afecta a todos los sectores, afecta desde luego al periodismo, afecta a la abogacía, afecta a los creativos publicitarios, afecta a todo, ¿no? El otro día leí una noticia que ya hay el primer software que te ayuda a redactar demandas, que te ayuda a redactar contratos por 50 euros al mes. Tienes hecho el trabajo, luego tienes que hacer fine tuning y ya está, ¿no? Coincido con Emilio, nosotros somos de, bueno, pues los millennials o para arriba. Yo creo que estamos en un momento como de choque de placas tectónicas. Nosotros hemos estudiado la carrera a mano, no lo hemos estudiado con un ordenador, y ahora pues la gente, como dice Emilio, pues al final consume de otro tipo de maneras, ¿no? Yo creo que los trabajos que sí o sí se van a ver afectados son los que se llaman como de cuello blanco, ¿no? Y luego yo creo que la barrera de entrada de los jóvenes que van entrando en la profesión, por ejemplo, en el caso de, bueno, pues de los becarios, ¿no? En todas las profesiones, ¿no? En los pasantes en Derecho, en Periodismo, que te hacían una due diligence o que te hacen un trabajo que no es muy sofisticado y que van aprendiendo a desarrollarse, ¿no? Eso ya te lo hace una máquina en 3 segundos, ¿no? Con lo cual, esa supervisión que tú hacías a una persona que iba a desarrollarse, pues a ver cómo va a ser esa barrera de entrada, ¿no? Yo creo que ahora mismo, efectivamente, nos podemos hacer los másters del universo en prompts. Sí, bueno, pues la verdad es que un prompter llegará al final, yo creo que no hace falta ni siquiera ser alguien brillante, con saber redactar bien una instrucción, no hace falta ni saber diseñar, ni saber escribir, ni saber hacer prácticamente nada, ¿no? Con lo cual creo que es un reto, todavía estamos en una fase relativamente embrionaria, estamos todos como muy preocupados por lo que va a pasar y yo creo que bueno, que habrá que ir esperando a ver qué pasa, y también la regulación pues de alguna manera tiene que ir acompañando, limitando, ¿no? Bueno, se dice mucho esto de las puertas al campo, que es una expresión que no me gusta demasiado, ¿no? Pero bueno, de alguna manera acotando en qué escenarios se pueden utilizar o no, ¿no? O sea, que no sea barra libre, o sea, esto de que la tecnología va por delante de la normativa, sí, pero bueno, en este caso, por primera vez, la normativa está cerquita de la tecnología. Ahora nos cuentas, Sí, Dolores, ¿querías añadir algo? Sí, yo un poco por tranquilizar también a los periodistas, volver un poco... es que estaba hablando Emilio del tema del béisbol, de los strikes, de los datos, y yo, o sea, me ha venido el tema del periodismo económico. O sea, vamos a ver, cuando se empezó a automatizar todos los tickers, todas las cotizaciones, etcétera, pues sí, efectivamente, había gente que antes se dedicaba a eso y a transmitir y a procesar esa información, que fue sustituido absolutamente. Bueno, imaginaros, la Bolsa de Madrid es un parque vacío donde solo hay pantallas y corren los datos, ¿no? ¿Ha desaparecido el periodismo económico? En absoluto. Y además diría que dependiendo del momento económico o político, Más incluso arriba, más arriba todavía. Pero los periodistas económicos ahora mismo no están tanto en ese seguimiento de los datos o en ese proceso automatizado porque ya tienen máquinas que lo hacen, sino que están más en la anticipación, en relacionar conceptos, en conocer a las personas que están detrás de las empresas. Entonces, realmente es una evolución. O sea, dejas de hacer unas cosas y si solo te dedicabas a eso, pues en el corto vas a tener un problema, pero también abre un montón de oportunidad a hacer otras. Y simplemente es que me venía el ejemplo. Ya leía a nivel académico, ¿no? Que el mundo del profesorado se estaba adaptando también a lo que estaba pasando y que estaba sucediendo. Profesores que han dejado de pedir trabajos y ya solo hacen exámenes. Colegios que están empezando a quitar o retroceder la digitalización y han vuelto a la pizarra, se acabaron las tablets y los ordenadores. Entonces, quizás ese futuro que nos estabas definiendo, no sabemos cómo va a acabar si empiezan a poner barreras de base para volver, dar un paso hacia atrás en cuanto a lo que es la educación, ¿no? de los jóvenes. Pero también quieren poner, Ludi, hablas de los colegios, pero también quieren poner esas asignaturas. O sea, ya se está hablando de poner esas asignaturas. Está genial, ¿no? Pero y quiero en las decir que... universidades igual, va a haber, estoy seguro que tarde o temprano va a haber una carrera o va a haber unas asignaturas que se va a estudiar. Yo creo que todo es compatible, que es un poco mi perspectiva. Creo que es compatible la evolución. Ha pasado en otros momentos de la historia de nuestra profesión, ¿no? Hablábamos antes de la maquetación, el diseño, ¿no? Cuando se hacía con los cíceros y con el tipómetro, y ahora todo es con autoedición, máquinas y tal. Bueno, no me voy a enrollar. Vamos a pasar a los bloques que hemos definido. Hay uno que yo creo que nos preocupa absolutamente a todos, que es la ética y la responsabilidad, ¿no?
Me gustaría, Emilio, preguntarte cómo puede ser utilizada la inteligencia artificial de una manera ética en nuestra profesión. A mí me parece que la senda siempre tiene que ser todo lo que te aligere trabajo, más o menos está bien. El momento en el que sabes que algo es éticamente incorrecto, si eres un periodista y has estudiado periodismo, has estudiado deontología, lo vas a saber, ¿no? El problema es que hay mucha gente que no ha estudiado deontología del periodismo y que simplemente se entra, pues, quizá pues, para tener un trabajo o para crear contenido y para ganar dinero a través de ese contenido. A mí hay una cosa que me da mucho miedo acerca de la regulación, ¿no? Porque yo soy pro regulación en este caso de la inteligencia artificial, pero tienes granjas de contenido que existen pues, en otros países donde esa regulación no se va a aplicar, ¿no? Fuera de la Unión Europea. No sé si conocéis, tú buscas ahora, por ejemplo, que quieres buscarle una correa a tu perro y te aparecen 4 artículos que están optimizados por el SEO, ¿no? para los robots de Google, y te metes en la página y en los 3 primeros párrafos te está diciendo, bueno, las correas de perro sirven para no sé qué, no sé cuántos, que es simplemente repetición de palabras clave y luego ya te mete unos cuantos enlaces de Amazon para que compres esas correas de perro. Esos artículos también los hacen los medios de comunicación tradicionales. Lo que pasa es que normalmente pues, preguntan expertos y están más trabajados, ¿no? El problema es que quiero decir, esos medios de comunicación que se ha currado el artículo sobre las correas de perro, quizá no está tan optimizado a nivel de SEO, porque intentan que sea un poco más humano el texto, ¿no? Pero lo que está más arriba son granjas de contenido que son gente que está contratada en la India, que está haciendo contenido a tutiplén, y esto también lo podemos ver luego más adelante con los medios de comunicación. Y lo que me da miedo es que estos medios de comunicación que están regulados se tengan que adscribir a la regulación, mientras tanto los que consiguen los clics y los que consiguen la audiencia, los que consiguen el dinero por publicidad o por los enlaces de Amazon son los que están en otros países. Entonces ahí es donde, quiero decir, la ética es importante, evidentemente, lo que pasa es que tenemos, y la regulación también, pero tenemos que ver cómo adaptamos para que a nivel competitivo tampoco nos hundamos en la miseria. Claro, ahí Google tiene mucho que decir, o sea, Sí. tendrá que ayudar Totalmente. y ser partícipe, ¿no? de que lo que a donde vayamos sea un mundo lo más ético y transparente, ¿no? Ahí el miedo también es que creo que cualquiera de los que estamos aquí, el robot de Google o la búsqueda de Google en sí misma, tampoco es que haya mejorado considerablemente en los últimos 10 años. O sea, ha mejorado a cierto nivel, pero yo sigo consumiendo mucha mierda cuando hago búsquedas normales en Google. Y me da mucha rabia y digo, joder, macho, Google con el dinero que tenéis, y sin embargo el buscador sigue como anclado en tendencias que se han visto en los últimos años y que no consiguen reparar. Gracias, Emilio. Quería preguntarte, Paula, por el tema de la propiedad intelectual que nos preocupa tanto con la inteligencia artificial, ¿no? La verdad es que ahora mismo a quién pertenece, ¿no? O cómo podemos regular, ¿no? Toda esta generación de contenidos o de imágenes que se hacen con estas herramientas. Sí, bueno, yo creo que esa es una de las preguntas del millón ahora mismo y que un abogado te diría, depende. O sea, al final no es negro o blanco. Si nos ajustamos a lo que dice la ley, la autoría sobre algo de propiedad intelectual nunca se podría registrar. Nos vamos al artículo 5 y habla de personas naturales, una expresión del intelecto. Por tanto, si nos vamos al texto de la ley, te diría que pues eso, una obra llevada a cabo con una inteligencia artificial nunca se podría proteger y nunca podría ser objeto de derechos de propiedad intelectual. Pero, además, si en vez de una única instrucción hay una labor creativa, un proceso creativo por parte de un periodista, por parte de un diseñador, por parte de de alguien que está trabajando con estos elementos, pues ahí ya la cosa empieza a desdibujarse, ¿no? De momento el registro en España ha dicho que no se pueden registrar. En Estados Unidos también ha habido bastantes casos de la oficina de copyright que ha dicho que imágenes con Midjourney pues no se podían registrar, y de momento pues la teoría es que no son protegibles. Pero lo cierto es que la OMPI, la Oficina Mundial de Patentes y de Propiedad Industrial, quiere regularlo y quiere dar unas pautas más claras, ¿no? Por tanto, ahora mismo nos movemos en un entorno bastante pues, escurridizo, ¿no? Y no te sabría dar una respuesta de un sí o no. A priori, pues por ejemplo, generaría muchas pruebas de todo el trabajo que lleva detrás, todas estas instrucciones, toda esta matización y redirección de los textos para hacer lo que tu intelecto, para hacer que la idea que tú tenías en mente está producida por una máquina como podría ser, por ejemplo, un Photoshop, o sea, a través de una herramienta como podría ser Photoshop o un documento de edición de textos, ¿no? Por tanto... ¿La revista está registrada, copyright?
¿La el revista? número. ¿El número íntegro en inteligencia artificial tiene su copyright? Pues si te digo la verdad, creo que no. De momento el ejemplo. registro ha dicho que no se pueden registrar, pero bueno, tiene mucho son trabajo bastante... detrás. Claro, hablamos con el abogado y lo que nos... detrás de todo esto y podrías llenar textos de Word enteros simplemente. Con la conversación sobre todo de Henry Ford fue una pelea muy gorda, simplemente porque era una persona que ya murió en el año 40. Entonces ya solamente con eso sí que podrías decir que es un registro en base a lo que dices, pero es muchísimo. Perdón. Y tampoco tengo más que decir, así que, así que ahí se acabó. Pero ¿quién, Paula, cuando tú haces algo, ¿quién es el dueño de la información? ¿El dueño de la información o el dueño de lo que tú has creado? El propietario del contenido. El propietario del contenido, pues mira, OpenAI dice que pueden utilizar todos los outputs que salgan de sus, de las conversaciones que tengamos, lo pueden utilizar. Pues depende al final, si esta obra es, como te digo, al final está tan materializada o tiene esta parte de originalidad y esta parte de creación tuya, o si de repente has dicho, pues ponme a un gato astronauta, por ejemplo, ¿no? Con lo cual eso, pues realmente las ideas, por ejemplo, no se protegen, ¿no? Entonces un prompt, en principio, pues tampoco a priori podría protegerse. El resultado final, pues aquí estamos hablando de derechos morales, derechos patrimoniales, pues dependería del caso, la verdad. O sea, tú das una instrucción a Midjourney, a DALL-E, diciendo, pues eso, algo como muy genérico, pues soy el dueño de esto, pues no sé si se podría demostrar que esta creación es tuya o está basada, o si tú dices además, hazme un cartel estilo Andy Warhol con influencias de Diego Rivera, pues hasta qué punto es algo tuyo o es algo que se puede matizar, ¿no? De todos modos, aquí también hay que ver también cómo se alimentan estos contenidos, si estamos hablando de documentos que son que están abiertos ya porque pues, el Quijote o que están abiertos, o si son contenidos que han sido autorizados para ser utilizados, ¿no? Que ahora mismo es lo que se está viendo un poco, ¿no? Hasta qué punto se pueden utilizar como estratagemas legales para que esta minería pueda, o argumentaciones legales para que esta minería pueda recoger estos datos, ¿no? A priori, si no está licenciado, sería un poco complicado. Hay algunos medios incluso que han vetado el acceso a que Chapocento, creo recordar, ¿no? Que no deja que sus contenidos sean rastreados por... Sí. Getty Images en Estados Unidos, en fin, bastantes medios. La AMI en España también dijo que se tenían que licenciar esta serie de contenidos. Bueno, yo no soy periodista, pero entiendo que si tú tienes oye, pues hazme un artículo al estilo desenfadado y serio de Nanísimo, pues tú dices, oye, pues tío, que vivo de esto. Entonces, al final es como, o el tema de las deep voices, o en fin, de los deepfakes, al final, pues yo entiendo que todavía estamos, como os digo, en un impasse, pero a priori si estos contenidos no están licenciados, digamos, pues no deberían poder utilizarse. Os auguro Justamente mucho hoy Seguro, que mucho salían un poco pues, las reseñas sobre DALL-E 3, que ya se ha lanzado, una cosa muy interesante que enlaza además con lo que decías de, oye, Google tiene responsabilidad, OpenAI tiene responsabilidad. Y OpenAI ya ha dicho en el lanzamiento de DALL-E 3 que justamente va a hacer cortafuegos con que tú puedas recrear una imagen basada en un artista efectivamente conocido, ¿no? Y yo estoy segura de que eso va a llegar a los textos. Es decir, que un escritor ahora mismo que genere sus derechos de autor también estará a futuro en el cortafuegos, no solo de imágenes, esto va a llegar también a los textos. Entonces, bueno, es un ejemplo de cómo la responsabilidad en el creador de la plataforma se asume y se corta desde ahí. Pero de todas maneras, en el momento en el que los modelos de lenguaje estén disponibles para código abierto, ¿no? O, por ejemplo, Facebook era la que había puesto disponible su modelo de lenguaje en abierto, ahí ya vamos a ver que perfectamente una persona aleatoria vaya a crear un chatbot que sí que te permita hacer eso, ¿no? Y que sea igual de complejo que lo que es ChatGPT, el último modelo, o DALL-E, el último modelo, ¿no? O sea, yo creo que es que hay que diferenciar lo que es el output, digamos, y que tiene su problema de propiedad intelectual, de lo que es el input. Y de nuevo aquí, pues hay todas estas consideraciones de, oye, tú hasta qué punto puedes decir que esto es una fuente abierta cuando tiene una autoría y tal. Pero quiero enlazar otra vez, volviendo a las consultas de comunicación,
que aquí también hay una oportunidad. ¿Por qué? Porque ahora mismo una de las funciones muy importantes de las consultoras de comunicación tiene que ver con la agenda pública, la conversación social, el meter los mensajes que tú quieres de tu cliente, pues porque detrás hay una marca, una institución, una acción comercial. Y eso son fuentes de la inteligencia artificial. Entonces, también es muy interesante porque dentro de la consultoría de comunicación se abre una vía para decir, oye, nosotros de algún modo podemos alimentar también la inteligencia artificial y podemos llegar a ser expertos, igual que lo somos ahora en el mundo de los asuntos públicos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues nada, consultores de marco, podemos abrir una vía de negocio por ese lado. Me gustaría comenzar a hablar del tema del fact-checking, de las fake news. Emilio, vosotros os dedicáis, desde el inicio, ¿no? En toda esa parte, ¿no? De desmentir o informar, ¿no? De una manera veraz. A mí es algo que me preocupa muchísimo, ¿no? Constantemente en mi casa, con mis padres que son mayores, o sea, no os podéis imaginar, o sea, digo, ¿pero dónde has leído esto? ¿Sabes? Yo qué sé, mediterraneodigital.com. Y digo, pero... Entonces, hay una absoluta desinformación, sobre todo de la... Bueno, iba a decir de la gente más mayor, pero no es verdad. Yo creo que todo el mundo al final no va a ver la fuente, va a ver... Ahora mismo, con la inteligencia artificial, o sea, si hemos podido traer a Henry Ford a la vida, hemos podido recrear estas conversaciones con estos personajes, ¿no? Que no han sido producidos de manera real, o sea, realmente el fact-checking, el control o la supervisión es más importante que nunca. O sea, ahora no es tan difícil ahora porque lo que es el fact-checking de texto, la inteligencia artificial no da tanto miedo en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque al final los malos actores los vas a tener en inteligencia artificial y en Mediterráneo Digital. Entonces, esa dinámica ahora mismo existe para el fact-checking, estar fact-chequeando tanto a humanos como textos que se puedan haber creado por inteligencia artificial, que es una pequeñísima parte. Yo hablé con mi equipo, con mis compañeros que hacen fact-checking y me dijeron que no han visto un aumento considerable desde que han salido todas estas herramientas. Ahora, lo que sí que les da miedo y que han empezado a verlo en mayor número es todo lo que tiene que ver con las imágenes y con los vídeos, ¿no? Los vídeos, ahora que vemos esta capacidad de traducir en tiempo real, el deepfake, por ejemplo, que el deepfake, para quien no lo sepa, es esta idea de cambiar un rostro, ¿no? Y hacer que diga lo que tú quieras. Eso es lo que ya sí que está empezando a verse con mayor número, ¿no? Y claro, ahí lo que da miedo es todo lo que se reenvía por redes sociales como WhatsApp. O sea, yo creo que hay un problema tremendo de alfabetismo mediático. Total. Y no es solo porque muchas veces nos burlamos de nuestros padres o nuestros abuelos porque ven un meme que es muy claramente una imagen que está editada, que sabes que es mentira o que la puedes verificar rápidamente en Google, pero es que luego en Twitter pasa lo mismo. En Twitter, simplemente por los prejuicios que nos formamos con la gente que opina distinto a nosotros, ya nos creemos lo primero que vemos. Entonces, eso da mucho miedo cuando se pueden manipular imágenes y sobre todo vídeos de declaraciones, porque en el momento que confirmen uno de los prejuicios que tú tienes sobre alguien que piensa distinto a ti, lo vas a dar por bueno y lo vas a retuitear. Y la gente no lo va a comprobar, la gente no quiere comprobar cosas. Entonces, eso es lo que se presenta como una mayor dificultad para nosotros. Vamos a seguir haciendo ese trabajo y ya estamos poniendo herramientas con la ayuda de inteligencia artificial para ello. Ahora tenemos... O sea, en vuestro caso es un aliado también, ¿no? Sí, o sea, ahora mismo hay un equipo de ingenieros dentro de Neutral que lo que han hecho es una herramienta que lo que hace es analizar declaraciones que van llegando, testimonios que van llegando de políticos de los medios de comunicación, en radio, en televisión, lo meten en un proceso de inteligencia artificial y esa inteligencia artificial se dedica a buscar declaraciones que pueden ser fact-chequeadas. Es decir, normalmente los políticos siempre hacen como aseveraciones que dices, el 60 y no sé cuánto % de tal, el PIB ha crecido, no sé, pues esas declaraciones la inteligencia artificial te las coge, te las mete en una base de datos para que el equipo de fact-checking diga, vale, pues tenemos que analizar estos textos, o sea, estas declaraciones. Y ya como los políticos se repiten mucho, porque siempre están diciendo lo mismo, pues más o menos hay cosas que ya puedes automatizar para decir, esto ya se ha dicho y es falso. Va a llegar un punto en el que con todas las herramientas de inteligencia artificial que tenemos a nuestro alcance vas a poder automatizar todavía eso más y va a haber vídeos que prácticamente en tiempo real vas a ser capaz de decir, esto acaba de decir, pum, mentira. Esto acaba de decir, pum, falso. Lo cual vendría bastante bien para debates como los que hemos tenido en esta última campaña. O sea, que la inteligencia artificial controlará a la inteligencia artificial, ¿no? Algo así, ¿no? Siempre tiene que haber un ser humano que controle, ¿no? Sí, claro. Bueno, en este siempre caso, habrá una persona, pero que la tecnología controlará. Claro, tiene que haber una persona que diga, es verdad, esto era falso, ¿no? Igual a veces o sea, que si es manipulable el ser humano, estamos a la de siempre. O sea, Sí.
Un poco en la línea de lo que comenta Emilio, la tecnología es fundamental, pero la alfabetización, la madurez digital. Hay estudios sobre la compartición de noticias falsas y desinformación. Al parecer, se comparten más, un 7% más de veces las noticias falsas que las normales. ¿Por qué? Porque nos dan la razón. Entonces, como nos encanta que nos den la razón, porque es innato al ser humano, pues no comprobamos si es cierto o no. Esa parte de sesgo de confirmación, que tiene un peligro absoluto, ¿no? Si yo solamente veo cosas de un color y tú de otro, pues al final estoy convencida de lo mío y tú de lo tuyo, ¿no? Con lo cual yo creo que los fact-checkers son un servicio público, digamos, y por otro lado, fundamental el empezar ya a que, pues en fin, no sé, los organismos pertinentes y no sé quién se empieza a trabajar en una educación absoluta de, oye, me lo voy a pensar 2 veces. Ya no te digo compartir deepfakes, que eso ya es delito, ¿no? Pero ya el decir, ostras, es que estoy leyendo que, pues yo qué sé, que el partido político va a sacar este programa, lo voy a compartir porque, pues no, ¿sabes? Chequéalo antes. De hecho, Dolores, hay un intento de impulsar, ¿no? El ODS 18, que habla de la información veraz. Es verdad que es también vinculado a otras muchas cosas, no solamente a la inteligencia artificial, pero que toda la información que parta de las compañías, que tenemos una responsabilidad importante, y de los medios de comunicación sea veraz, ¿no? Y cumpla con los criterios éticos. Sí, es uno de ese nuevo, que es diferente del que ya existía, por supuesto, de defender la prensa libre, etcétera, porque tiene ese matiz de la información veraz, ¿no? O sea, de ese plus de responsabilidad que tienen los generadores de información. Y bueno, yo, o sea, de nuevo, la nota positiva, o sea, a mí esto que estáis comentando me parece un súper reto para la comunicación política. Totalmente. Porque, sinceramente, o sea, si esto lleva a que los políticos se lo piensen 2 veces antes de soltar un porcentaje, el primero que se les pasa por la cabeza, o sea, les va a obligar a ser más rigurosos porque detrás van a tener unas máquinas y unas plataformas que van a estar verificando en tiempo real si lo que están diciendo es verdad o no, y automáticamente en un programa de televisión se puede lanzar, ¿no? Claro. Y bueno, yo recuerdo cuando yo era política y teníamos pues nuestros cursos de portavocía o de tal, claro, esto no existía. Entonces... es de lo que se han aprovechado, claro, Trump y los políticos que beben de ello. Entonces, de nuevo, o sea, me parece, desde el punto de vista de la consultoría en general, en este caso de la consultoría de la comunicación política en particular, me parece un reto y me parece también una asignatura nueva, digamos, que abre vías. Germán, tú que lo has probado, vosotros equipos que lo habéis probado, quiero preguntaros, ¿realmente con inteligencia artificial se pueden hacer contenidos de calidad? Ahora de momento no. En un futuro, a corto, medio, largo plazo, no te lo puedo decir. Emilio quizá a lo mejor también sabe un poco más también de ese aspecto, pero yo creo que ahora mismo, y Álvaro que se lo ha currado mucho, ahora mismo es imposible. La labor del periodista es constante y tiene que estar a la maquinita llevándola por el camino que tú quieres que vaya. O sea, es que no, es imposible. O sea, porque lo que te digo, Henry Ford, le metíamos la sostenibilidad y no le decía de qué está hablando este muchacho. ¿Sabes? O sea, es imposible. O sea, un problema que tiene OpenAI, o al menos ChatGPT, por lo menos la versión 4.0, esto también es importante recalcarlo, hemos usado la versión 4.0, no la 3.5, que es la que está en abierto para todo el mundo. Sí, la que es de pago, habéis y visto, ya ¿no? viendo los foros, dicen que la 5.0, bueno, ya se habla de la frase de será imposible distinguirlo de un humano. Yo tengo que ver si ese salto va a ser de verdad, porque un problema que tienen todos estos modelos de lenguaje es que, como dice la propia palabra, son modelos de lenguaje. Es decir, lo único que haces tú es meterles datos y ellos crean un discurso en el cual tú le puedes decir exactamente, quiero que me lo hagas pues más sarcástico, quiero que interpretes a una persona a la que cueste sacarle preguntas, o incluso que le puedas decir, oye, quiero que me hagas un listado de preguntas que pongan contra las cuerdas a X persona. Todo eso, que son cosas que están muy muy bien, cuando se lo tienes que preguntar a la propia máquina, pues bueno, te acaba sacando una lista de probabilidades y, hombre, si yo tiro un cubo de pelotas de estas típicas que se pueden pegar contra una pared y de 30 se pegan 2, oye, se han pegado 2, qué bien, vale, sí, pero hay 28 que no han servido para nada. Entonces, cuando puedes hacer un contenido de calidad, sí, te saldrán 2 que te servirá, pero mientras tanto tienes 28 que no sirven para nada. Ahora mismo es pasaría del paso, o sea, tú puedes hacer un reportaje, vamos a hacer un reportaje de sostenibilidad, de motor, y te lo va a hacer la máquina, pero metiendo los datos mínimos, precisos. El trabajo periodístico tiene que estar pero es que, joder, los periodistas, que es lo que somos la mayoría,
no se va a perder nunca ese sarcasmo, esa forma de hablar, esa forma... la máquina es imposible, es insustituible. Una máquina no te va a poder hacer eso. O sea, yo creo que no. A lo mejor lo vemos, oye, si la máquina tiene una ironía que nos alucina y nos deja... Pero yo creo que no. Hay como anécdota lo que sí puedo decir, por ejemplo, que antes de hacer la entrevista a cada persona, yo me leía papers psicológicos que analizaban el perfil de cada uno. Bueno, es muy divertido la cantidad de papers que hay sobre Elon Musk porque, vamos, o sea, creo que le han puesto desde psicópata hasta corderito, básicamente. O sea, es alucinante. O sea, ahí ya luego empiezas con que tienes que hacer un fact-checking tú propio y decir, oye, vale, ¿qué datos se voy a dar a la máquina para hacerlo? Bueno, pues me pareció muy gracioso cuando a Henry Ford le tuve que decir mira, era una persona que era como muy explosiva y todo esto, y empezabas a ver que ChatGPT empezaba a utilizar palabras como, o sea, como expresiones como muy recurrentes todo el rato, porque entendía que esas son las palabras que se identifican con una persona que tiene esa personalidad. Entonces, ahí es cuando de hecho Germán ha dicho que lo tuvimos que reconducir porque muchas veces soltaba textos que decía, esto se nota que lo ha hecho un robot y no me estoy refiriendo... Y un robot además muy malo, o sea, porque se le veía la lengua. Las costuras por todos lados. Sí, se le veían las costuras, como siempre. Pues esto va avanzando y, como ha dicho Emilio, pues en 2 años es que la inteligencia artificial ha pegado un salto enorme y, digamos, se ha democratizado. Tira tú dentro de 2 años que lo que yo haya dicho ahora ya no sea verdad. Ahora, respecto de eso y también al hilo del lanzamiento del DALL-E 3, efectivamente, o sea, lo que es la inteligencia artificial generativa está, digamos, aunque todavía tiene mucho recorrido, pero ya estamos en la siguiente fase y la prueba es que ya distintas plataformas de OpenAI, como puede ser la de imágenes por un lado y la de ChatGPT por otro, ya empiezan a hablar entre sí. Entonces, tú antes tenías que meter en ChatGPT, oye, a ver, diseñame un prompt que diga esto, y luego tú lo refinabas manualmente, ¿no? Era un poco artesanal y te lo pegabas en la otra plataforma. Ahora ya puedes decirle al ChatGPT, oye, para DALL-E 3 hazme un prompt que sea tal, 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 y como hablan las plataformas entre sí, porque es del mismo dueño el que está detrás y ya se encarga de que se sincronicen, estamos llegando a un momento de perfeccionamiento. Esa parte que era artesanal, ese salto, ya lo pueden hacer 2 plataformas entre sí, ¿no? Y eso a dónde nos va a llevar, al lenguaje entre máquinas, que es el que no sabemos dónde va a acabar, ¿no? O sea, esto ya es un poco ciencia ficción. En un año. Exactamente. Sí. O sea, es que es lo heavy. Bueno, para ir finalizando, me quedan 3 temas que parecen muy interesantes. Quiero hablar de regulación, Paula. La ley de IA europea es una de las primeras normativas, ¿no?, que es sobre inteligencia artificial. En el 2021, ¿no?, la Comisión propuso el primer marco regulador, ¿no?, de la Unión Europea, pero aún no está formalizado. Bueno, ¿cuándo? Y decías que estamos más cerca, ¿no? Pero ¿cómo ves esto, no? Sí, bueno, en principio no. Va a ser la primera ley de inteligencia artificial del mundo. Es lo que se llama la tercera vía, ¿no? Tenemos por un lado China, que lo de la ética pues no sabe muy bien de qué va. Tenemos Estados Unidos, que es muy orientado a entorno comercial. Y luego tenemos nuestra vía, la vía europea, con la que yo personalmente me siento más confortable, que es mucho más humanista y mucho más pues, human-centric, ¿no? A mí, vamos... Ahora mismo, como sabéis, tenemos la presidencia española del Consejo y, al parecer, pues quiere poner su sellito de aprobación de la ley de inteligencia artificial. Con lo cual, bueno, pues no sería de extrañar que dentro de los trílogos que se llaman, que son los debates a 3 bandas entre la Comisión, Parlamento y Consejo, pues viéramos que se aprueba esta ley, ¿no? Para mí, para ser una ley de tantísima complejidad técnica y jurídica, me parece que ha volado su tramitación. Tenemos otras leyes que se han quedado estancadas, gracias a Dios, como la ley de privacidad, la e-privacy que se llama, que es una ley que está parada ahí porque se encasquetó con el tema de las cookies, y luego tenemos temas pues tan profundos como es la inteligencia artificial, que regula el social scoring, que regula la vigilancia biométrica, que regula la generativa, bueno, un montón, y lo va regulando, y además regula lo que son usos, no tecnologías. Por tanto, a mí me parece que a priori
bueno, hay gente muy crítica con esta regulación, dice que puede frenar absolutamente la innovación, y abogados, colegas míos, son como muy críticos con el asunto. Bueno, veremos a ver cómo se desarrolla. A mí a priori me parece que es una normativa, bueno, digo que tiene muchas críticas, no me voy a meter ahora en todas ellas, pero que a priori puede traer un poquito de luz y sobre todo se mete en tema de transparencia también, que es fundamental para el tema de los fact-checks, para el tema de la inteligencia generativa, con lo cual, bueno, pues puede ser que se aprobara ahora y que entrara en vigor pues en breve. En breve. Dolores, ¿qué principios crees que deberían guiar la formulación de políticas en este ámbito? Bueno, pues a mí precisamente una de las críticas que se hace al reglamento que es la ley que está preparando la Unión Europea es que, y por eso se ha hecho tan rápido, es que no hay gobernanza, ¿no? Es decir, hasta ahora todo lo que era la regulación en torno al mundo de Internet, incluso en torno al mundo de los pagos, del comercio, o sea, cogobernanza en el sentido de, oye, tengamos un debate amplio entre reguladores, legisladores, sociedad civil, empresas, y entonces vamos entre la autorregulación y la imposición, digamos, del legislador al final lo que decide. Por primera vez con el tema de inteligencia artificial, quizá por la presión social que ha habido, han tirado por la calle en medio y han dicho, no, aquí cogobernanza no, aquí vamos a definir, vamos a empezar por los riesgos, que eso me parece una cosa positiva, ¿no?, de empezar a hacer ese análisis. Luego vamos a poner diques o vamos a fomentar o vamos a hacer obligatorios determinados temas de transparencia, que también es positivo. Pero claro, luego tienes que falta esa cogobernanza, que va a haber determinadas imposiciones desde el legislador, por ejemplo, costes. O sea, ya está diciendo el reglamento, el borrador, que las empresas de por sí, si utilizan esto, tienen que aportar un fee para los supervisores. Pues claro, o sea, los supervisores no van a salir del dinero de todos los ciudadanos, sino de los que utilizan estas cosas. Entonces, además, delega luego en determinados supervisores nacionales que no son organismos independientes, que son organismos dependientes de gobiernos. En el caso español es muy curioso porque ha salido ya nombrado y configurado y hasta con su estatuto de funcionamiento el organismo supervisor de inteligencia artificial antes de tener la ley aprobada. Entonces, y bueno, y cuando te lees el estatuto y quién lo forma, resulta que de 8 sitios que hay ahí, solo uno no pertenece al gobierno o a la alta administración de cargos nombrados por un gobierno. O sea, solo hay uno, representante de la sociedad civil como experto, etcétera. Luego pueden tener sus invitados en las reuniones, pero, o sea, a mí esto me preocupa. Y es que lo del tema de los stoppers en la innovación es que lo hemos visto. Es que hemos visto cómo Europa es una potencia mundial en regulación, y además en regulación humanística y muchas veces muy pensada, o sea, yo no digo que no, pero las grandes empresas de tecnología, ninguna es europea, ninguna. Entonces, ahí también hay que hacer una reflexión, ¿no?, de si Europa somos pioneros en legislación, vamos a morir aplastados por la legislación y la legislación no se come, y luego vienen también gobiernos populistas o determinadas hordas que solo utilizan como una palanca para criticar las políticas de la Unión Europea, ¿no? O sea, yo creo que en el equilibrio siempre están mejor las cosas y que no hay que perderlo de vista. Y luego que no hay barreras a la información, o sea, que podemos regular en Europa, pero en otros países no, y la gente Totalmente consume asimétrico. contenidos de cualquier parte, tampoco sirve de mucho, Y ¿no? además ahora, como se traduce con inteligencia artificial, que cada vez se va a perfeccionar más y entonces puedes escribir un texto en chino y de repente lo tienes en un español perfecto con toda la manipulación que tú quieras añadirle fíjate, a ello y sin adscribirte a la regulación de Europa. Podríamos tener un escenario futuro así un poco, no sé cómo llamarlo, que sería migrar toda la parte de generación sin barreras, sin regulación, a países donde esto no se controla, donde la ética no es un valor. A la vez, desarrollos tecnológicos y comerciales en otras regiones donde eso se favorezca, como Estados Unidos, y en Europa tengamos una legislación que lo que hace es capar a los receptores o a los usuarios posibilidades. Pero te has llevado la industria de un lado y de otro fuera del mercado europeo. En el mercado europeo está la gente que tiene dinero, que se gastaría en esto y tal, pero a la vez una regulación
que te va a poner un montón de cortapisas, ¿no? Te quedas fuera. Bueno, yo creo que el tema de la aplicación transnacional o transfronteriza europea es un tema que no es único de la inteligencia artificial, lo tenemos con protección de datos, lo tenemos con un montón de cuestiones, es un tema que está por resolver porque sobre el papel queda todo fenomenal, el papel lo aguanta todo, tendremos que ir a ver, también te digo que Mark Zuckerberg se ha echado algo nórdago, oye, pues me voy de Europa. Bueno, venga, pues a ver, vete de Europa, a ver qué pasa. Y bueno, casi que vamos a ir viendo a ver cómo lo arreglamos. Entonces, es verdad que Israel en concreto es bastante compliance en todas estas cosas, pero efectivamente tenemos garajes por todas partes del mundo donde se pueden desarrollar cosas pues o fantásticas o fatales. Pero bueno, para eso está también la aplicación de la normativa. Creo que tendremos que ir viendo a ver cómo evoluciona. Lo que sí que está claro, estoy de acuerdo con Dolores, es que al final, si estamos en un entorno paneuropeo, el decir, yo soy el primero, voy a sacar mi primera agencia de inteligencia artificial en Coruña, pues espérate, vamos a igual, que también es verdad que es un poco, perdonadme la expresión, una españolada que también ha pasado en algunas ocasiones, ¿no? Es decir, voy a dar aquí un golpe encima de la mesa a ver si me puedo marcar este punto, ¿no? También un poquito de marketing, de auto, ¿no? Sí, bueno, pero que son cuestiones que efectivamente hay que mirar con mucha lupa porque tienen consecuencias. Al final, tenemos una Comisión Europea, una Unión Europea, que tiene normativas, que tiene reglamentos que se aplican directamente y que no puedo coger un país y decir, pues yo voy a ampliar el ámbito de aplicación de esta ley o lo voy a reducir, porque si no, pues... Porque luego va a llegar la norma europea definitiva y vas a tener que corregir, que esto ya ha pasado en otros ámbitos. Bueno, es que un ejemplo clarísimo de actualidad máxima, el tema de Almendralejo. Sí. O sea, el tema de Almendralejo, lo que hay detrás es una aplicación pirata, ilegal, absolutamente fabricada fuera del entorno de la Unión Europea. Y resulta que sí, que ahora que tenemos un organismo supervisor, porque por la españolada, es un organismo que no tiene capacidad sancionadora. Es un organismo exploratorio, observatorio, recomendador. Entonces, ya tenemos sobre la mesa un caso que está en todas las portadas, donde por muy buena regulación que tuviéramos en Europa, no puedes evitar que haya una aplicación que hace eso y que además se distribuye a través de Telegram, que es otra plataforma que está en las Islas Vírgenes, llevada por un ruso, por cierto, y no tienes ninguna capacidad en el inmediato de, con toda la regulación, aunque la tuvieras terminada. Bueno, una última cosa nada más, que algo no esté regulado específicamente, una figura no significa que no se pueda aplicar. Por ejemplo, todo este tema está regulado por el Código Penal, por la normativa de protección de datos, por la normativa civil. Por tanto, sí que es verdad que la AESIA, esta famosa agencia, que por cierto creo que está esperando a la aplicación del reglamento, sí que tenemos otras autoridades que lo pueden perseguir, pero efectivamente, si tenemos una aplicación que está en Bermudas o que está en las Islas Vírgenes, pues es un poco más complicado, pero para eso las autoridades, en este caso españolas, pues actúan de tal manera que hablan con las teleoperadoras, sí, bueno, es un poco ex post, pero bueno, la normativa ya, el conjunto del ordenamiento jurídico, digamos que recoge ya soluciones para, aunque sea a modo de parchecitos, para poder abordar estas cuestiones. Pero es curioso porque parece que la inteligencia artificial, esto de Almendralejo, es la culpable de todo. Y el culpable es el ser humano. Es que estamos detrás. El ser humano es el culpable de que la inteligencia... Que tú utilices la inteligencia de mala manera. Y eso es así. Y lo que pasa es que ahora todo se achaca, que la inteligencia artificial es negativa, que nos está llevando a un punto de no retorno muchas veces, y no es así. O sea, el problema existía ya de antes, ¿no? Quizás con menos capacidades, pero... Sí, es las herramientas muy buenas para malos actores. O sea, claro, es como prohibir los coches, porque hay coches que van a 250, pues habrá que ver cómo, ¿no? Qué velocidad. Otro debate ese otro día serían los sesgos que contienen los datos de los algoritmos y las decisiones que pueden tomarse respecto a las personas en cuanto a contratación de más de hombres que de mujeres, en cuanto a posibilidades de delinquir porque eres de una determinada religión o etnia. En fin, eso sería otro debate. No, eso es interesante y, Emilio, hablando de lo de los sesgos y de, bueno, pues un poco cómo está elaborado ese contenido, tendría que indicarse, ¿no?, que los textos están elaborados con inteligencia artificial para que la gente supiera que esto está hecho... O sea, es que a mí eso... Las imágenes está claro, ¿no? Pero, claro, está claro ahora. Ahora, sí. Espérate un año, ¿sabes? O incluso con DALL-E 3, que yo todavía no lo he probado mucho, pero vamos, tiene una pinta de ser maravilloso. Pero con el tema de los textos... Evidentemente, dentro de un medio de comunicación tú puedes establecer una serie de pautas, pero aquí esto es como hacer una captura de pantalla o hacer un copia-pega que te lo pasas al ordenador o a la tablet. Quiero decir, al final, la marca de agua per se pierde.
Y siempre puede haber un periodista que sin decírselo a su redactor jefe o a su medio de comunicación, copia lo que le ha puesto ChatGPT, lo copia incluso a mano y luego lo transcribe. Quiero decir que se puede perder ¿cómo se dice? Como ese rastro, ¿no? de migas. Ese rastro de migas se puede perder, la trazabilidad. Esto pasa con imágenes y con texto creo que es mucho más fácil. Entonces, vale, podemos decir, este texto no se ha hecho con inteligencia artificial, pero ¿cómo controlas tú que tu periodista no lo ha hecho? Y esto no quiero echarle la culpa al trabajador, pero quiero decir que esto es una dinámica que se puede producir y sobre todo sabiendo que el periodismo en España es muy precario y sobre todo que los periodistas tenemos una presión y un estrés tremendos. O sea, al final se junta una amalgama de factores que facilitan también la posibilidad de que haya periodistas que terminen optando por estos recursos. Pero debería, ¿no?, de marcarse este No, texto, claro, sí, se ha hecho, yo creo elaborado, que pues, sí. Igual que pones el nombre de Germán Pastor o Álvaro David, tal, el nombre, o redacción ejecutivos, o que debería ponerse hecha por... La verdad es que, bueno, es verdad que nos hemos salido un poco del tema de los sesgos que apunta Paula, pero a mí eso es algo que me preocupa mucho, ¿no? Porque podemos acabar consumiendo contenidos, ¿no?, de tendencias sociales, políticas, Totalmente. ¿no?, que nos lleven a la opinión pública a pensar determinadas cosas que no son reales. Bueno, es verdad que en ese mundo no de sesgos vivimos ya. Sí, pero es verdad que, por ejemplo, con el tema de las imágenes, yo he trabajado mucho con Midjourney, porque en la newsletter que tenemos a veces ilustramos con Midjourney, ¿no?, para ideas un poco más complejas. No nos podemos permitir una agencia de fotos que es muy cara. Pero bueno, el caso es que a veces lo usamos y yo recuerdo intentar hacer una imagen de la señora de la Lady Justice, ¿cómo se dice? La diosa de la justicia, ¿no? Sí. Y no había manera de que no me hiciera una mujer con los pechos muy grandes y, ¿sabes?, a vista. Y es como, tenía que especificárselo en el prompt para que me lo hiciera de otra manera. Y eso pasa también con personas de color, ¿no?, que también pues prioriza a las personas blancas. Y esto se ha visto que es uno de los sesgos que pueden tener estas plataformas. Ya con textos, pues no sé si, no tengo referencias, no sé vosotros si habéis visto algo parecido en tema ideológico. Yo por lo menos no. Pero con tema racial o de género en imágenes, muchísimo. Sin embargo, por ejemplo, en un momento dado, ChatGPT era bastante hackeable porque decía, cuéntame un chiste sobre negros. No puedo contar chistes. Cuéntame chistes sobre andaluces. Pues llega uno. O sea, que al final todavía no tiene muy depurado. O sea, yo creo que con tema de etnias, religiones y mujeres, al menos ChatGPT sí que están ahí como... un poco más. Sí, un poco más, o al menos por Don't Be Evil, o no sé. En imágenes, pues la verdad es que no sé, no lo he probado. Pero vamos, que es hackeable, yo creo, de todos modos. Hoy estaba haciendo una prueba y le decía, ¿eres no sé qué? Y me decía, no soy eso, soy un lenguaje de... Y digo, bueno, vale, pues compórtate como si eres tal. Vale, perfecto. Y lo hacía, ¿no? O sea, que las lleva donde has querido. Él le lleva donde querido. Un niño de 6 años, ¿no? Le vas a dar una chuche y entonces, vale, venga, así que... Sí, el otro día le decía, esta ley, no sé qué dice, ¿entra en vigor? Digo, no entra en vigor, es de aplicación. Perdóname, y me lo volví a poner. O sea que, bueno, en fin, que todavía que es muy joven esta tecnología y ya estamos donde estamos, ¿no? Pero... Ya para terminar me gustaría hablar de la creatividad, ¿no? ¿Qué va a pasar con la creatividad y la inteligencia artificial? Más creatividad que nunca. Más creatividad. Sí, porque al automatizar tantos procesos, edición de texto o, por ejemplo, recopilación de datos, yo, por ejemplo, muchas veces me leo estudios, ¿no? Cualquier periodista se tiene que leer estudios tú estabas comentando antes, ¿no?, para hacer un reportaje. Oye, que me dé la posibilidad de resumirme un estudio de 80 páginas y ponerme los puntos clave, ¿no? Que igual luego yo tengo que hacer el fact-checking de alguna de la información que me ha dado, ¿no? Pero me facilita mucho el trabajo y eso me permite a mí tener más tiempo para la creatividad de mejorar la estructura de mi texto, ponerle un toquecito más personal de la forma en la que está escrito. O sea, quiero decir, todo lo que me ahorre tiempo, a mí me va a dar tiempo para tener más creatividad. Y esto lleva pasando desde los análisis de la historia, ¿no? Sí. Quiero decir, siempre que ha habido menos necesidad para la agricultura, ha habido más espacio para hacer la política y hacer el arte. O sea, que creo que esto es una tendencia parecida, siempre y cuando no se pierdan 7.000 millones de trabajos por el camino y nadie tenga trabajo. Pero si nadie tiene trabajo, tendrá más tiempo para hacer arte. Bueno, ya para terminar... Inteligencia artificial en nuestra profesión, periodismo y comunicación, ¿enemigo o aliado? Yo clarísimamente aliado. Con sus cosas, con su control y con sus disclaimers, pero aliado. Both. Yo los dos. Creo que va a ser un enemigo en el corto plazo para muchos empleos. Va a ser un aliado para muchísima gente que sepa adaptarse a los nuevos tiempos
y más adelante un enemigo clarísimo. Un enemigo. Sí, pero ya rollo distópico, quiero decir. O sea, Bueno, yo no sé. habré Acabando jugado con ya. nosotros. sí, ¿no? acabando con nosotros. Pero bueno, eso es buena noticia siempre. Eso ya lo Paula, vemos. ¿tú qué Sí, crees? yo creo que no es negro o blanco. Yo como abogada también me tengo que leer muchas cosas y caí en Ortega y Gasset que pronunciaba un discurso pues a principio, o sea, a mediados del siglo pasado y decía que a dónde va todo el esfuerzo que nos ahorramos con las máquinas, ¿no? Es una pregunta como muy interesante. Pues, bueno, por eso la planteaba él. Y al final, pues depende de lo queramos dedicar. Si lo podemos dedicar a, Dios mío, esto va a acabar con nosotros, o a precisamente a ponerle ese punto, ¿no? También te digo, en el entorno del periodismo, pues, en fin, yo creo que habrá sus blancos y sus negros. No me puedo mojar, la verdad. Y yo igual, yo creo que hay que encontrar un equilibrio entre la tecnología y el ser humano y los medios de comunicación en ese aspecto. Yo creo que encontrando ese equilibrio todos iremos caminando de la mano y no se quedará nadie fuera, y menos los periodistas, que somos los verdaderamente que ahora estamos en el punto de mira. Muy bien, no sé si queréis hacer alguna pregunta. Perdón, ¿queréis preguntar algo a nuestros...? Creo que tiene que ser con micro. No sé si les dejo el mío o ahí hay uno. ¿Queréis agua? ¿Os traigo agua? Sí, yo la tengo Aquí hay dos, toma. ¿Quieres agua? ¿Se me cae? Casi. Ay, gracias. Bueno, tengo una allí que había empezado. Sí, a mí me gustaría preguntarle, sobre todo quizás a Emilio, que lo tiene más a mano, desde el punto de vista del periodista, si crees que la tendencia va a ser a evolucionar el perfil más, digamos, de redacción a más de fact-checking, a ese tipo de perfiles. Gracias. O sea, creo que fact-checking sin duda va en alza, ¿no? Porque va a haber una necesidad tremenda de hacer análisis de imágenes o de vídeos que salgan. Lo que pasa es que ahí no sé si es un tanto trabajo de periodista, más que de ingeniería, ¿no? Porque va a tener que saber determinar dónde están las marcas de agua de los vídeos que son falsos. Y ya veremos más adelante, pero al menos en el medio plazo entiendo que va a ser un trabajo en ese aspecto. Yo lo que sí que veo es que más que periodismo de fact-checking, que va a ser absolutamente necesario, y como digo, creo que va en alza, lo importante va a ser los trabajos que se destinan a la investigación y el periodismo más de calle, ¿no? El más humano. Lo apuntabas tú antes, al final todo ese espacio que te ahorras y toda la automatización de procesos que se pueden hacer en el periodismo deportivo, económico, que es verdad que no estás de acuerdo, yo sí que veo que puede tirar por ahí, pese a que siga habiendo cierta tendencia a que haya columnistas que vamos a seguir leyendo. Yo, por ejemplo, hay un columnista en Bloomberg que Matt Levine, que me parece increíble y me leo sus columnas porque da gusto cómo explica las cosas, ¿no? Pero es uno. Entonces, yo lo que creo es que va a haber una condensación, ¿no? Va a haber muchos menos periodistas que van a dedicarse al periodismo económico, al periodismo deportivo. Por tanto, va a haber más libertad para hacer ese periodismo humano y de investigación. El problema es que no sé si va a haber un público para ello. Eso es lo único que me preocupa, porque yo las tendencias de consumo que veo, las tendencias de consumo mediático, no apuntan precisamente de forma favorable para el periodismo de ese tipo. Entonces, sí que creo que va a haber una posibilidad de que el periodismo se dedique más a eso, falta ver que los consumidores estén ahí. Y sobre todo pienso en las nuevas generaciones. Y esto con o sin inteligencia artificial Con es o un sin problema. inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial también va a crear mucho contenido fácil de consumir, entonces también va a dejar menos espacio para todo ese otro tipo de periodismo. Pesimista todo. Sí, pero un jueves, ¿eh? No, mañana es viernes ya. ¿Tenéis alguna pregunta, comentario? Sí. Hola, muy buenas. Quería referenciar dos cosas que habéis comentado antes. Una ha sido cómo estamos retrocediendo en la digitalización de los colegios y la otra en el analfabetismo de medios que has comentado, Emilio. ¿Creéis que en este momento que están llamando ya la cuarta revolución, o sea, que ya es una realidad, no estamos en el momento Skynet, estoy de acuerdo, pero poco a poco esto va a ir evolucionando? Tenemos que hacer un trabajo regresivo nosotros, no tanto regresivo, sino desde la base, de fomentar el pensamiento crítico, y esto iría también en línea con lo que ha comentado el compañero de Ejecutivo sobre si realmente la inteligencia artificial va a poder redactar artículos. Esto ya es una realidad, esto ya está ocurriendo. Mucha de la comunicación y de la información que consumimos no la están escribiendo humanos. Entonces, ¿cómo pensáis que se puede abordar esto desde la base? Porque yo considero que ni Z ni Alfa están preparados para este mundo,
Yo como millennial lo estoy viendo crudo. No sé cómo lo ven las generaciones un poquito más mayores. ¿Qué pensáis vosotros? Yo creo que has relacionado dos frentes muy importantes, el alfabetismo mediático y la educación. A mí lo del tema regresivo me genera más dudas. Lo que he leído en estos últimos meses es esta adaptación que está produciéndose en Estados Unidos en el ámbito de los institutos, por ejemplo, que dicen, no, oye, trabajad con ChatGPT. Y luego comprobad que lo que dice es cierto. Porque ahora mismo lo que te está produciendo ChatGPT, que no está, algunas de las versiones no están actualizadas al momento, entonces si tú quieres pedirle información de hace un año o así, pues va a ser un poco peliagudo. Y creo que cualquiera que ha probado ChatGPT, sobre todo para preguntarles temas de información o incluso temas de historia y tal, no siempre te dice toda la verdad. Y a veces que hay que hacer un proceso de fact-checking importante. Y a mí, que la gente joven haga proceso de fact-checking cuando está en el instituto, me parece mucho más importante que cualquier otra herramienta que puedan tener cerca ChatGPT para hacer un trabajo más rápido. O sea, que yo creo que por ahí, y el hecho de que los profesores se adapten a este momento por el que estamos viviendo y que permitan darle esas herramientas a los estudiantes, me parece más importante que hacer una regresión tecnológica. Yo simplemente Sí, no, a ver, yo es que creo que trasciende el tema de la inteligencia artificial, o sea, la pérdida progresiva de pensamiento crítico que se está dando no viene provocada por este tipo de herramientas, porque de hecho estaba yo el otro día viendo un estudio donde los jóvenes, o sea, los más jóvenes, dan más credibilidad a determinados influencers en sus opiniones que a la información contrastada y veraz de un experto en el tema. Entonces, a mí eso me preocupa mucho, ¿no? Y no tiene nada que ver con ChatGPT que esté por medio. O sea, yo creo que es un tema más de base, ¿no? Es verdad que todos utilizamos atajos informativos, todos. Y cuando hay campaña electoral ni os cuento, porque os queda una pereza horrorosa. Pero yo creo que podríamos aprovechar el exceso de esfuerzo que decía Ortega, ¿no? De a dónde se va este esfuerzo que ahora nos hacen las máquinas, ¿en qué empleamos nuestro tiempo? Pues deberíamos de emplearlo precisamente en volver a las bases. ¿Por qué hay profesores que hacen ahora exámenes y ya no te mandan trabajos? Porque, oye, pues tengo que cambiar el chip. Si el trabajo me lo va a hacer con ChatGPT, pues en un examen sí que veo si sabe o no, si sabe redactar por sí mismo, etcétera. Y, bueno, algunas cosas parecerá que son pasos atrás en la metodología, pero yo creo que el pensamiento crítico está en la base de la persona humana, desde el inicio de los tiempos, ¿no? Entonces, habrá que volver ahí. Yo tenía no sé si se oye, tenía una duda respecto a cómo va a afectar al mundo dentro del ámbito de la propiedad intelectual, al mundo del arte y el diseño. Es decir, si esto va a crear una tendencia especulativa hacia el arte, la artesanía, y va a revalorizar en cierto modo, porque la democratización del diseño, por ejemplo, ahora mismo, a través de estas herramientas, va a hacer que el contar con un profesional de diseño o un profesional de la pintura, etcétera, se revalorice, y al mismo tiempo también extendiéndolo un poco más allá en el mundo de la literatura. Es decir, si vamos a ver un premio Planeta a través de un experto en prompt, o sea, da bastante miedo pensarlo, pero si veis que eso es posible, en plan, esas dos preguntas. Por un lado, el tema de la literatura, y segundo, cómo afectará al mundo del arte esta nueva tendencia de democratización del diseño. Bueno, yo no sé, no tengo la bola. Entiendo que un premio Planeta no lo puede ganar una máquina, porque claro, me imagino el resto de los, en fin, de los escritores, ¿no? En pie de guerra, ¿no? No te digo yo que no pueda haber obras, quizás no ahora, pero pasado mañana, que estén perfectamente escritas, pero al final un poco pasa con el periodismo, pasa con los autores. Tú al final te vas a seguir leyendo el libro del autor que te gusta, en fin, de Almudena, bueno, yo que sé, un libro de Almudena Grandes o el último libro de Manuel Javois, no lo sé, que no quita que también puedas consumir este tipo de contenidos, ¿no? Respecto al arte, pues yo creo que siempre respetando esta transparencia, habrá gente que le encante tener en su casa una obra digital hecha con IA, y que además es que las hay espectaculares, ¿no? Yo creo que al final alguien, o sea, habrá quien tenga su público y quien siga queriendo, en fin, la acuarela de toda la vida, ¿no? O el grabado o lo que sea. Con lo cual yo no creo que vaya a sustituir, vamos, en un tiempo... ¿Cómo, perdón? Es que no depende de eso. Es que el mundo del arte es un mundo bastante opaco, donde se premia la originalidad
y luego el que tú estés en determinados circuitos. Y ahí hay curators, que se llaman, que son personas, ¿no? Que son como críticos especializados, y va a depender de ellos si ponen el valor en algo creado por una máquina o por un artista humano. Y yo dudo mucho de... O sea, es que este es el mismo debate que se generó, pues, mira, no voy a dar nombres para no hacer spam, pero en plena crisis del periodismo, en pleno auge de los clickbait y de las páginas estas de cortapega y tal, salió una revista en España que eran unos artículos kilométricos y unas entrevistas larguísimas y tal, como un proceso bastante artesanal y bueno, fue un caso de éxito, ¿no? Entonces, yo no creo que vaya a hacer el arte original humano más caro, porque depende de otros factores y de un circuito, como digo, bastante cerrado. Lo que sí creo es que va a haber una guerra por la atención, que era lo que comentábamos antes, ¿no? Entonces va a haber una masificación de la oferta, ¿no? Visual, si quieres, y habrá gente que, igual que siga al influencer, lo que le gusta es el póster de, ¿sabes?, que se ha hecho él en Midjourney, que me mola muchísimo, y luego habrá gente, pues igual que la bibliofilia no ha desaparecido. Es que la bibliofilia no ha desaparecido, o sea, y los ejemplares originales, editados y tal, pues cuestan una pasta y me imagino que cuestan la misma pasta que antes. Yo voy a dar la versión pesimista de lo que has dicho tú, porque dices que no, que la gente se compra el libro de Manuel Javois, ¿no? Pero yo no leo mucho libro, ¿vale? Pero más o menos me hago una idea que hay mucho libro de estos de crimen, ¿no? Que hay un autor pues que sigue un patrón siempre parecido en sus novelas y hay gente que es pues de consumir de esos libros muy rápido porque son muy adictivos. Igual que una serie de Netflix que típico, pues yo que sé, o CSI, series de estas que son autoconclusivas los capítulos, pues yo puedo pensar que ahora alguien piensa una dinámica para un libro o para una serie de libros y le da siempre, oye, mira, quiero este tipo de personaje y quiero que el giro final sea este. ¡Pum! Hazme un libro. 150 páginas. Y empieza a publicar con un nombre, con un seudónimo. Y luego ese autor empieza a tener seguidores y luego resulta 20, 30 años después que sabemos que era una máquina desde el primer momento. Yo que me lo imagino perfectamente. Si no está pasando ya, va a pasar, ¿no? O sea, seguro. Bueno, de algún modo pasa. Claro, y de algún modo pasa, porque si no está automatizando la inteligencia artificial, lo está automatizando el propio humano que escribe siempre lo mismo. Pero o sea, creo que eso sí que se va a producir. Claro, el otro es la alta literatura, que ahí es donde me parece que sí que la inteligencia... La firma... O sea, no sé, efectivamente, al final Netflix ves una serie, ves 7, porque son todas iguales en muchas ocasiones. Hasta que hay una original y ante esta avalancha de True Crime, de repente hay una serie con una guionista muy buena, que hago el disclaimer de que la conozco, es amiga, pero digo, o sea, al final, en la misma temática, los mismos giros, el mismo True Crime, pero tú haces algo con un guionista bueno, con un equipo de guionistas bueno, y resalta, y a la gente le gusta más. ¿Pero a cuál te refieres? La que está de moda. Ah, El cuerpo en llamas. Ah, vale. No, pero claro, como has dicho que es mi amiga, digo, pero ¿cuál estás hablando? Vale. También os digo que, por ejemplo, la normativa establece una serie de responsabilidades también para las tecnologías. Igual que para los trabajos, lo que en mi época era el rincón del vago, ahora es... sí. Soy casi millennial, pero no. Pues ahora es ChatGPT y los profes tienen herramientas, igual que yo también di clase en la uni y hay una herramienta que no sé cómo se llama, que ven si tú has utilizado documentos de terceros, de tesis de terceros para ver si esto, pues también la propia tecnología te permite ver si en base a esta inteligencia artificial generativa, que en el fondo es sumar palabras y predecir lo siguiente, si está hecho por un texto o no. Por tanto, al final, entiendo yo que tú puedes consumir perfectamente toda una saga de True Crime o de amor romántico, pero si te quieres presentar a un premio, pues, que no sé si todo el mundo querrá hacerlo, pues se tendrá que comprobar si la autoría, ¿no? O sea, estáis haciendo todo el rato alusión a que la autoría, la firma, la persona es muy relevante, seguirá siendo relevante. La gente consumirá columnas firmadas por X persona, verá determinado programa porque lo presenta X persona, aunque luego, por otro lado, hay otro tipo de contenidos que sean como, ¿no?, más genéricos o presentados por un robot o lo que sea, ¿no? Pero la personalización sigue siendo importante. Sí. La autoría de artículos de opinión o de contenidos periodísticos, de libros, de lo que sea, ¿no? Sí. No sé si hay alguna pregunta más o... Sí. Hola, buenos días.
Yo quería hacer una pequeña reflexión porque creo que no es la primera vez que nos enfrentamos a una amenaza de las máquinas. Ya en el siglo XIX los luditas dijeron que no querían trabajar con las máquinas porque les iban a robar los puestos de trabajo, y al final hubo una evolución y aprendimos a convivir con ellas, y realmente los que mantuvieron su puesto de trabajo fueron los que aprendieron a trabajar con las máquinas, no en contra de ellas. Y enlazándolo con lo que decían algunos de mis compañeros, que ahora tenemos como un exceso de información y se está creando mucha más información y muchísimo más contenido con inteligencia artificial. Y recuerda la frase de Iñaki Gabilondo, que decía que la información veraz era como encontrar agua potable en una inundación. Y viene a ser lo mismo. Viene a ser lo mismo que estamos reflexionando sobre qué tipo de información y qué tipo de artículos son los que tendrán realmente valor y leerá a la gente. Entonces podríamos llegar, y lanzo la pregunta, a un momento en el que la inteligencia artificial fuera la que hiciera la propia criba de toda esa inundación de información que tenemos. Siempre tiene que haber un germen de alguien que toma una declaración, ¿no? O consigue ese dato. Hay muchos datos que se producen de forma automatizada, y pienso en lo económico, pero incluso en lo económico tiene que haber siempre alguien en la base. Claro. Evidentemente, si automatizas muchos procesos, vas a necesitar cada vez menos gente en la base, pero en la base siempre vas a tener que tener un humano. Entonces, sobre todo producir la información que hablábamos antes de humano, de declaraciones. Se produce un terremoto en Madrid, hay que entrevistar a la gente que está en la calle. Igual luego dentro de 20 años hará un robot que te va ahí con el micrófono y te entrevista, pero vamos, que todavía para eso yo creo que queda mucho tiempo. Entonces, ahí no lo veo tanto. Hay un caso que es muy paradigmático, es el caso de los notarios. O sea, los notarios de repente se acojonaron porque con el tema del blockchain y tal, realmente ¿para qué necesitas un notario? Si tú puedes seguir la trazabilidad perfecta y la firma y tal. Y decidieron, el cuerpo de dijeron, oye, pues tenemos dos opciones, o decir que este es el horror y luchar contra molinos de viento de que esto es muy malo, o vamos a hacerlo nuestro. Entonces, sí, fenomenal, pero que nosotros somos los que damos el aval a la máquina de que la máquina lo está haciendo bien. Entonces, al final tienes una persona y así es como han solventado, y ahora están la más de contentos porque siguen siendo los notarios como siempre han sido, ¿no? Pero bueno, sí. Pero bueno, que al final es cómo utilizas, o sea, ¿es tu aliado o es tu enemigo? Porque si te planteas que es tu enemigo y tienes todas las de perder, porque resulta que tu negocio eran las postas de caballos para el correo, pues adiós. Entonces, bueno. Pero bueno, también está pasando en todo, o sea, no voy a decir nada nuevo, pero está pasando con Cabify, Uber, todas estas cosas, versus los taxistas, está pasando con Airbnb versus los hoteles. O sea, al final está habiendo una reestructuración, estamos viviendo un momento histórico, pues, en fin, que igual se va sentando, o igual no, igual va latino, y veremos a ver cómo se reestructura, ¿no? De momento estamos, pues eso, hay caídas de puestos de trabajo, en fin, hay otros nuevos, hay otras ideas de negocio efervescentes en hubs por ahí que van cambiando un poco todo, ¿no? Yo creo que la clave está en estar bastante al día, pero claro, dile un señor de 65, 70, bueno, no es igual, está a punto de jubilarse, pero alguien que sea cero digital, que se adapte. Tengo amigos médicos y arquitectos que es que son menos digitales que, en fin, que un botijo. Entonces, pues eso realmente... Luego, desde el punto de vista comercial, yo creo que la clave va a ser la diferenciación. O sea, la diferenciación. Porque tú, o sea, está demostrado, tú puedes hacer un producto muy bueno, enfocado a un determinado... Y ya estás haciendo algo diferente de lo que te hace la máquina. Entonces, si eres capaz de identificar realmente tú a qué te dedicas y qué es lo que te hace diferente, siempre yo creo que quedarás con la clave y tendrás tu público, ¿no? Efectivamente. Bueno, claro, efectivamente, pero que la diferenciación sea potencialmente exitosa. O sea. Bueno, muchas gracias. Nos hemos extendido un poco. Gracias, Germán, gracias, Paula, Emilio, Dolores, y nada, gracias a vosotros por dedicar este tiempo a hablar y escuchar sobre inteligencia artificial y la profesión. Y nada, pues veremos, ¿no?, qué es lo que pasa y dónde acabamos todos. Espero que sea para bien, Emilio. Seguro. La verdad, si no siempre nos queda el campo y el cultivo de tomates y pintar. Sí, bueno, con eso no se come.
O sea, si eres bueno, si eres bueno con el cultivo de tomates y eso, sí. Así que nada, bueno, gracias a todos. Gracias. Y nada. Gracias. Nada, vosotros.